Bienvenidos a un video más de Reddit Chismes. 8 de octubre de 2023. Siempre he tenido un plan B. Mi plan B incluye un lugar para vivir, dinero para gastos generales y un fondo para imprevistos. Es más complicado que eso, pero esa es la idea general. Me gusta tenerlo y les he explicado a mis parejas anteriores que lo tengo, dejándoles decidir si están de acuerdo con ello. Mi prometido sabía esto antes de empezar a salir en exclusiva conmigo. Sabía que si alguna vez nos casábamos, requeriría un acuerdo prenupcial y una solicitud de que este plan de respaldo se mantenga intacto. Hace un par de días, me dijo que ya no estaba de acuerdo con este plan. No creo que sea justo. Él viene de una familia adinerada y el acuerdo prenupcial lo protege a él, por lo que yo debería tener algo que me proteja a mí. En realidad, me siento muy enojada por esto, porque fui transparente en cada paso y ahora siento que él cambió de opinión. Él dice que tener este plan parece que lo dejaré, mientras que yo creo que me protege. Me molesta porque no es justo que cambies de opinión cuando conocías mis expectativas desde el principio. No le cuento a todas las personas sobre este plan, solo a aquellas con las que me he comprometido seriamente, lo cual es un total de 2. El plan de respaldo es complicado, pero no lo perjudica de ninguna manera. Me protege y estaría pagando por la propiedad y aún contribuyendo la misma cantidad que él a los gastos del hogar y ahorros. Ahora que él sabe en detalle en qué consiste el plan, él simplemente no quiere firmar nada en ambos lados. Esto es una mala idea. Estaría desprotegido, pero él también lo estaría, y él tiene mucho más que yo. Él siente que tengo un pie afuera de la puerta. No lo tengo, lo amo, pero mi papá es abogado de divorcios y según lo que he escuchado y visto, es mejor protegerse y no necesitarlo, que no tener protección y luego tener que recoger los pedazos. Ambos padres están de acuerdo en que se necesita un acuerdo prenupcial. No me estoy deshaciendo de este plan. No hay nada que me haga comprometerme sobre esto. Le dije que tiene una decisión que tomar porque no cambiaré de opinión. Sí, le conté sobre esta publicación ya que más personas la han visto. Prefiero que se entere de mí en lugar de que lo haga otra persona o simplemente leyéndolo en Reddit. 18 de octubre de 2022. Estoy haciendo una actualización porque tenía gente que me seguía enviando mensajes preguntando sobre eso. Tuve que dividirlo en 2 partes. No me deja publicar como una sola. Cuando hice el primer post, estaba enojado porque sentía que había sido engañado. Fui honesto con mi prometida desde el principio y sentí que ella me había engañado. Pero ahora entiendo su perspectiva y ella entiende la mía. Nunca cruzó por nuestras mentes terminar la relación y creo que ambos necesitábamos tiempo para pensar. Entiendo que esto es Reddit, pero por favor no critiquen a mi pareja. Entiendo que fui vaga, pero llamarlo por nombres y tratar de destruir su carácter cuando no lo conocen está mal. Además, no sé por qué estoy aclarando las cosas. Sinceramente, es un poco terapéutico. Para aclarar algunas cosas acerca de mi plan de respaldo, lo llamé así porque lo empecé a los 25, lo he tenido durante aproximadamente 10 años. Estoy en mis mediados de los 30. Es una cuenta de ahorros de emergencia, otra cuenta de ahorros y una propiedad que poseo. Utilizo mi trabajo principal para pagar los gastos de mi hogar con mi prometido y también para llenar mis ahorros principales. Tengo un fideicomiso, pero también inversiones, aunque mi papá me ayuda a manejarlas. Los ahorros de emergencia son solo dinero de trabajos adicionales por contrato que acepto en mi profesión. La otra cuenta de ahorros solo contiene dinero de los ingresos de alquiler, parte de los cuales uso para mantener la propiedad y pagarle a mi papá. La propiedad es una vivienda multifamiliar y alquilo todas las unidades menos una. Mi papá compró la propiedad cuando yo tenía 24 años y llevo pagándole el precio de compra sin intereses durante algunos años ya. Ahora la propiedad vale mucho más, pero mi papá solo aceptará lo que pagó por ella. Solicitó un préstamo por mí porque quería que estuviera estable económicamente. Aunque él ya pagó completamente el préstamo hace mucho tiempo, yo le sigo pagando. No podría comprar esa propiedad ahora ni siquiera hace 5 años, ya que los precios de las casas han subido mucho donde vivo, y estoy agradecido de que mi papá lo haya hecho por mí. Finalmente terminaré de pagar el préstamo en unos 8 meses y antes de casarme. Me ha llevado mucho tiempo pagarle a mi papá porque él insiste en que priorice establecerme financieramente en lugar de pagarle.
La propiedad también está a 15 minutos a pie del hospital más cercano y cerca del centro de la ciudad, por lo que es fácil alquilarla a estudiantes de medicina. Mantengo una unidad libre debido a los eventos. Hago una fortuna cuando hay eventos o cuando grandes artistas están de gira, y 2 ejemplos son los recientes conciertos de Beyoncé y Taylor Swift, donde gané mucho dinero los días en que estuvieron en mi ciudad. Si no hay eventos en los que piense que puedo ganar una buena cantidad, la alquilo a enfermeras de viaje durante periodos de 3 a 4 meses 1 o 2 veces al año, pero realísticamente podría haber un par de semanas o 2 a 3 meses continuos durante el año en los que esté vacía. Sin embargo, en general, gano una cantidad sustancial con esta propiedad. No puedo atribuirme el mérito de esta estrategia porque mi padre es quien me ayudó a establecer los apartamentos y gestionarlos. Mi pareja y yo venimos de antecedentes económicos muy diferentes. Su familia tiene riqueza generacional y él no recuerda un momento en que no la tuvieran. Yo crecí en la clase media consolidada, hasta que mis padres se divorciaron y luego fue una lucha por un tiempo. Su vida en casa era relativamente estable, con una mamá y un papá. Por otro lado, mi papá lo intentó lo mejor que pudo, pero mi madre biológica hizo que mi infancia fuera tumultuosa, emocional y mentalmente. La diferencia en cómo pensamos sobre el dinero se hizo muy evidente cuando estábamos planeando nuestra boda. Habíamos estado discutiendo qué tipo de flores nos gustarían, y luego comencé a hablar sobre el presupuesto y dije que pensaba que entre 30 y 40 mil dólares era un buen monto en general para pagar por una boda y una cantidad que podríamos pagar fácilmente. Él pensó que me refería a 30 a 40 mil dólares solo para las flores, y él y sus padres no se inmutaron ante el monto y solo dijeron ok. Aclaré lo que quería decir y nunca, jamás, pagaría esa cantidad solo por flores. Cuando se trata del plan, mi prometido lo supo tan pronto como nos volvimos exclusivos. No estoy de acuerdo con la gente que dice que no debería habérselo dicho. Para proteger mis activos en el acuerdo prenupcial, tuve que hacerlo. También se lo dije porque sentía que él merecía saberlo. A medida que nos volvimos más serios, especialmente con el matrimonio, le conté más después de hablar con mi papá y descubrir qué se podía decir para que entendiera la magnitud del plan. La razón por la que seguía diciendo que el plan de respaldo era complicado se debía al acuerdo prematrimonial que ideó mi papá. Es muy extenso y me protege bastante bien, y mi prometido, desde su punto de vista, no estaba preparado para su alcance. Mi papá y yo llegamos a este extremo debido a lo que había visto a la gente hacer en los divorcios, pero también principalmente debido a su propio divorcio que nos afectó a ambos. No ayudó que bromeara aún más diciendo que mi papá intentó cubrir cualquier laguna, incluso pidiendo a sus asociados que revisaran el documento y lo corrigieran si encontraban alguna. Lo que yo veía como protección, mi prometido lo veía como una forma de tener una salida fácil, ya que mi papá fue hasta ese extremo. La parte corta es que mi prometido estaba inseguro al respecto. Creció con un padre como sostén de familia y fue criado con esta idea de que él debía ser un proveedor, por lo que mi plan lo sacudió, ya que le mostró que financieramente no necesitaba realmente de él. Me dijo que no se dio cuenta de cuánto de sí mismo había puesto en este papel de proveedor y se sentía extremadamente inseguro porque no sabía qué aportaba ahora a la relación. Cuando se enteró de la unidad vacía a veces, se sintió más incómodo porque, aunque yo tengo y siempre tendré un trabajo, él quería y planeaba cuidar de mí. Su idea de desechar ambos acuerdos prematrimoniales era su manera de decir que confiaba en mí y que yo debería confiar en él. Si estaba dispuesto a renunciar a un acuerdo prematrimonial sabiendo que yo podía obtener una cantidad sustancial de sus activos, entonces me demostraría que nunca intentaría dañarme financieramente ni de ninguna otra manera. Le dije que en ese momento lo veía como extremadamente manipulador debido a que lo hizo antes de que nos reuniéramos con los abogados y él se disculpó porque simplemente se había asustado. 18 de octubre de 2023. Expliqué las razones por las que quería un acuerdo prenupcial. La primera fue porque estaba con él cuando su hermano se divorció. Para ser amable, la exesposa del hermano fue financiera y emocionalmente destrozada. No voy a hablar de su relación, pero financieramente, ella siempre era llevada una y otra vez a los tribunales hasta que dijo que ya no podía pagar un abogado. Por la manera en que su hermano presumía de eso, no quedó en la ruina, pero pagó una cantidad significativa en honorarios legales y se fue con un acuerdo mucho menor. Su familia la habría llevado a la bancarrota porque tenían el dinero para esperar. Podrían haber estado en los tribunales por siempre y tenían un acuerdo prenupcial.
El divorcio del hermano nunca fue razón por la que estaba tan insistente sobre el acuerdo prenupcial. Básicamente lo que dije fue que había una disparidad de riqueza aquí y sé que él nunca me haría esto, pero me sentiría más protegida con uno. La segunda razón es que aunque mi papá es abogado de divorcios y ahora de clase media alta, pasó por un divorcio bastante malo con mi mamá biológica y lo presencié durante 3 años. Mi papá es de primera generación, se casó joven y no tenía acuerdo prenupcial. Lo que vi de los 9 a los 12 años fue a mi mamá biológica. Ya no la considero una madre, tratando de aniquilar completamente a mi papá, y a ella no le importaba el bienestar de su hija. No le importaba el daño financiero que causaba, incluso a sí misma, siempre y cuando mi papá sufriera. Estoy hablando de acabar con los ahorros, sacar préstamos y agotar las tarjetas de crédito, recibir multas y que el coche fuera remolcado por estacionarse en un lugar incorrecto y dejar que las tarifas se acumulen. Ella llamó a servicios sociales, dijo que mi papá era un pedo y se volvió en mi contra cuando no respaldé sus mentiras. Todo esto devastó financieramente a mi papá durante años, durante y después del divorcio. Luchamos durante años y creo que la gente no se da cuenta de lo rápido que se puede pasar de una situación estable, incluso de clase alta, a casi estar sin hogar o sin hogar. La gente no se da cuenta de que si nunca han estado en esa posición, un divorcio feo no solo arruina a las personas financieramente, sino también social y profesionalmente. Mi papá perdió clientes y perdió ingresos y pasaron muchos años para reconstruirlo. Solo sobrevivimos porque mi abuela, del lado de mi padre, vendió su casa. Le dije a mi prometido que básicamente pasé de tener un padre que me mostraba amor durante 9 años a una persona que me odiaba y decidió destruir a 2 personas, a mi papá y a mí, porque un matrimonio terminó. No había forma de detenerla y un acuerdo prenupcial podría haber evitado gran parte del daño financiero. Nuevamente, le dije que sabía que él no me haría esto, pero necesitaba que entendiera de dónde venía. Además, si alguien que esté leyendo esto dice que estoy dañada por esto y que debería haber estado en terapia desde los 9 años, lo sé, pero es difícil pagar la terapia cuando eres pobre. Es la última prioridad después de tener un techo sobre tu cabeza, comida y necesidades básicas. Comencé la terapia cuando tenía 19 años. Mi prometido y yo hablamos durante varios días y cada vez que tenía una pregunta o necesitaba aclaración, la respondía. No me di cuenta de cuánto le afectaba ver el extenso acuerdo prenupcial y él no se dio cuenta de por qué era tan insistente en ello. En general, sabe que aunque lo amo y confío en él, tengo que protegerme y él también debería hacerlo. Él sabe por qué insisto en firmar un acuerdo prenupcial, pero también sabe que estoy eligiendo estar con él basándome en quién es como persona y no en lo que pueda proporcionarme. Ahora entiendo por qué se sentía inseguro y he tratado de aliviar eso, asegurándole constantemente las razones por las que estoy con él. También le pedí que viniera a ver la propiedad y la unidad conmigo, y él estaba muy emocionado por eso. Le dije que no planeo romper nunca y que tengo un plan para dejar los bienes a nuestros futuros hijos. Finalmente, veo claramente cómo, cuando se trata de las personas que ama, él toma decisiones con base en la emoción, mientras que yo soy más lógica, así que ambos intentaremos ser más conscientes de eso mientras avanzamos. Ambos finalmente firmamos los acuerdos prenupciales y su única estipulación fue dejar de llamar al mío un plan de respaldo y en su lugar llamarlo un plan de nunca voy a necesitar esto. Estamos bien y me alegra que esto haya sucedido porque nos mostró a ambos que necesitamos trabajar más en nuestra comunicación fuera de nuestra terapia. Seguiremos planificando nuestra boda y estoy emocionada de comenzar esta siguiente etapa de nuestras vidas juntos. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si conoces alguna historia similar o tienes algún comentario, déjanoslo saber. Además tenemos más videos que pueden ser de tu interés. Acuérdate de suscribirte, dejar tu like y hasta la próxima.